Bien, bien amigos, continuamos. Ahora estábamos conversando, Aurelio, del tema de las regalías. El tema de las regalías que es menos mucho menos lo que se está recibiendo. ¿Qué avances, qué cosas concretas hay en relación a eso? Sí, justamente como señalábamos, el segundo decreto supremo que se ha firmado ahora cuestión de 10 días o más, se establece una regalía mínima, ¿de acuerdo? El decreto supremo. Pero en el mensaje presidencial, ¿no es cierto? Mejor dicho, hace entonces más de 15 días, en el mensaje presidencial hay una situación que se declaró y eso tendría que modificar porque no está concordante con, ojo, ese decreto supremo. El mensaje presidencial, y allí sí, por ejemplo, ha sido un buen anuncio que hizo el presidente, pero solamente anuncio. ¿Qué cosa es lo que señaló? Dijo, en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, las regalías que pagan los consumidores locales será inferior a la de la exportación. Muy bien, o sea, por ejemplo, como mensaje excelente, ¿eh? O sea, por ejemplo, eso es lo que se debió, digamos, utilizar desde el principio. Pero el decreto supremo no señala eso, Ricardo. El decreto supremo, que es lo que vale, y eso es lo que dijo Perú Petro, el presidente Perú Petro dijo, para nosotros lo único que tenemos que cumplir es la norma. Y le preguntaron, pero lo que ha acabado de... Bueno, nosotros nos regimos por lo que dice la norma, más claro el agua, ¿no? Entonces, es obvio, cualquier funcionario público tiene que regirse por lo que sale en el peruano, no por las declaraciones por más presidente que sea. Ojo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queda acá en este caso es que la regalía, ojo, la regalía sería de acuerdo al decreto supremo, y el decreto supremo dice, ojo, dice el promedio. ¿Y qué es el promedio? El promedio es mucho menor que lo que, por ejemplo, paga un industrial peruano. Entonces, ¿qué pasa con el industrial local? Hoy día está pagando entre 5 y 6 veces más de regalía, es decir, algo increíble, y sigue la exportación, ciertamente. 5 a 6 veces más regalía está pagando que el exportador. Cuando arriben a buen puerto con esta renegociación, entonces, si es que continúa como dice la norma, ¿no es cierto?, estarían pagando ya no 5 a 6, sino solamente entre 2 y 3 veces menos. O sea, pero siguen pagando menos que el industrial. Entonces, si fuese como dice el presidente en su mensaje, ¿no es cierto?, de Distintas Patrias, allí sí estaría pagando igual que el industrial peruano. Pero eso falta en la norma. Entonces, fíjate cómo han estado sacando. La norma del año pasado simplemente ha sido papel, letra muerta, ¿no es cierto?, lo del famoso TCF para el gasoducto andino. Segundo, este asunto de la regalía, no concordante con el mensaje presidencial. Y tercero, el día de hoy, el famoso lote 88, que no tiene validez legal para el contratista. ¿Por qué? Porque esa es ley entre las partes del contrato. Entonces ahora esperemos que con eso se sienten a renegociar. ¿Pero qué van a renegociar si ya está determinado por eso que no van a pasar lo del lote 88 para lo que es exportación? Pues simplemente hay que tratar de ponerlo en una adenda. O sea, no hay que renegociar allí, o es que digamos, yo te doy esto y tú me das esto. No creo, ¿no? Porque ¿qué renegociación? Entonces esto debería ser, digamos, en 24 horas o una semana máximo. Pero ¿qué sucede? Se están reuniendo una vez por mes, lo que significa que les falta entre 10 y 11 reuniones hasta el 28 de julio del próximo año. Entonces, bajo esa modalidad, lo que estamos haciendo es trasladar, como el gobierno de Toledo se lo ha trasladado al de García. O sea, todos estos problemas, es cierto, lo generó, en este caso, el gobierno anterior. Pero a la vez, estamos viendo que este gobierno no ha solucionado ello y al final de su gobierno, ¿no es cierto?, el último año de su gobierno, está tratando de solucionar por la presión, en este caso, es cierto, ¿no es cierto?, de los pueblos del sur y particularmente de Quillabamba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Recién ahora recuerda de que efectivamente hay que eso solucionar a la volada, lo que sea, pero deja para calmar a las aguas, en este caso del sur, ¿no es cierto? Entonces, lo único que estamos haciendo es hacer tiempo, mejor dicho, están haciendo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué se ha conseguido finalmente en todas estas renegociaciones, etcétera? Me refiero con el pueblo del Quillabamba. Nada, o casi nada. Ahora, es cierto que lo que ha salido el día de hoy, este decreto supremo, es consecuencia de ello, ¿no? Bueno, algo es algo, por lo menos hay intención, eso hay que reconocer, hay una intención. Como consecuencia de la presión del pueblo que llama, no por una voluntad. Absolutamente, ¿no? Y el caso de la regalía, de igual manera, ¿no? El anterior decreto supremo, el segundo, también ha sido como consecuencia de esta presión del sur. Incluso las otras cosas más pequeñas, como el tema de abaratar el balón de gas, todo es consecuencia exclusiva de la presión. Pero eso, ¿no? Por ejemplo, inclusive has mencionado una cosa muy importante que le interesa al sur y particularmente a la zona de Cusco, Quillabamba. Y en el caso del sur en general o en el resto del país, el caso del precio del GLP, ya sabemos, como lo han señalado más de un diario,
el precio en el Perú del GLP es el más alto, no uno, el más alto de América del Sur, ¿no es cierto? El más alto. No estamos hablando de países que subsidian, no, estamos hablando de países como Chile, Brasil, Colombia, ¿no es cierto?, o Uruguay, que no subsidian y que son a precio de mercado, pero ellos no tienen pues camiseas, esa es la pequeñísima diferencia. Nosotros, ¿de qué nos ha valido o nos vale tener camisea? Si por ejemplo está siendo subsidiado, inclusive ese GLP está siendo subsidiado por el Fondo de Estabilización, ojo, o sea que el erario público está subsidiando, pero adicionalmente no tiene impuesto selectivo al consumo, entonces debiera ser mucho más barato y no lo es. Entonces, inclusive con el precio que ahora lo colocan en el Cusco, que sería el mismo del de Lima, ¿no es cierto?, sigue siendo el más caro de Sudamérica. Entonces, ¿cuál es el beneficio en el caso particular del Cusco, que está a pocos kilómetros de Camisea, ¿no es cierto?, y sin embargo tiene el gas, como sabemos, el GLP, a más de 40 soles? O sea, aún así esto se rebaje a 35 como se pretende, yo pienso que con eso no está solucionado, es simplemente un pequeño caramelo, ¿no es cierto?, que la propia empresa ha dicho, oye, antes de que se me calienten, ¿no es cierto?, las aguas, mejor voy a tranquilizar bajando pues 5 soles, ¿no? Ahora, es cierto que es positivo, pero como tú lo señalabas, es gracias a esta presión que hubo, pero ¿cuándo se va a implementar? No sé todavía. Entonces, estamos en mesida y mesida, ¿no? Entonces, eso es lo que preocupa al final, que tanto sacrificio para al final no tengamos nada, digamos, concreto. Y la exportación continúa. Ojo, el Cusco está perdiendo canon, porque recordemos que las empresas industriales pagan por el gas, pagan por el canon, ojo, entre 5 y 6 veces más canon al Cusco que lo que le está pagando la exportación. Eso es de concreto el día de hoy. Así es, Aurelio. Lamentamos realmente toda esta situación a la que se ha llegado, pero bueno, por un lado destacamos también que por lo menos se ha logrado generar cierto grado de conciencia regional, digamos, en torno al tema, ¿no? Y esto pues debe continuar, esto no debe parar. Definitivamente el gobierno tiene su ritmo, ¿no es cierto?, y tiene sus razones políticas e intereses que defiende, pero lo importante es que esto, digamos, se mantenga, sea persistente en el tiempo y tenga pues el respaldo mediático, periodístico, poblacional del caso. No, y efectivamente, lo que ayer tú mencionabas, ¿no?, el caso no solamente del sur en este caso, sino es la famosa marcha parecida a los 4 suyos, que se viene implementando precisamente por esto, porque, digamos, van a desbordar a sus dirigentes, ¿no es cierto?, que a veces firman convenios y cosas por el estilo, y no se dan cuenta de que lo único que están haciendo es meciéndolos. Entonces la gente, ¿no es cierto?, que al final ha estado viendo toda esta situación, dice, oye, tanto sacrificio para nada. Finalmente sigue la exportación, no hay planta de fraccionamiento, no va a haber, tampoco lo de Megantón. Entonces, ¿qué es lo que se está logrando? Simplemente decretos supremos que lógicamente son muy bonitos de que salgan publicados en el peruano, pero esas son intenciones, buenas intenciones y punto, nada más que intenciones. Así es, Aurelio, así es. Ya no quería referirme al tema, por ejemplo, del aeropuerto internacional de Chincheros, que también fue una buena intención a principios del gobierno de Alejandro Toledo, está ya terminando este gobierno y continúa siendo una mesida a la que definitivamente, digamos, los cusqueños y la gente vinculada al sur tiene que sumarse a una protesta generalizada, porque hay que empezar a descentralizar el país realmente con medidas concretas sobre ello. Esperemos que eso sea, Ricardo, y efectivamente, aunque estamos tan cerca de la finalización de este gobierno, que no tengo mucha esperanza, la verdad, o sea, soy un poquito pesimista quizá en ese sentido, por el hecho de que ya pues 11 meses, son 11 meses, pero sobre todo recordemos que van a ser antes de los 11 meses, porque ya tendremos presidente antes de los 11 meses. En consecuencia se supone que ya, digamos, los ojos van a ir dirigidos al nuevo presidente o presidenta, ¿no? Entonces, esa es una situación que habría que tomar en consideración, y eso justamente es lo que el gobierno, que tiene mucha experiencia en estas lides, obviamente está calculando y dice, no hay problema, porque al final hagamos un poco de tiempo, mesamos a la criatura, y al final no hay problema, porque acá, primero, vienen las elecciones regionales, municipales, en fin, luego viene, como sabemos, toda la campaña pues electoral. Entonces prácticamente la gente va a estar más absorbida, ¿no es cierto?, por la campaña electoral. ¿Por qué razón? Porque a partir de octubre tenemos nuevas autoridades regionales, municipales, y a partir de abril o quizá en junio, ¿no es cierto?, dependiendo primera o segunda vuelta, tendremos ya nuevas autoridades nacionales. Las actuales prácticamente ya van al olvido. Muchas gracias, Aurelio, por tu participación una vez más. Y quiero destacar, digamos, el respaldo que tiene esta posición, por ejemplo, los gremios profesionales del país. El Colegio Nacional de Ingenieros, los colegios departamentales, todos respaldan la tesis de no a la exportación, ¿no? Es unánime, es unánime. Unánime,
Y en cualquier parte del mundo, Ricardo, en cualquier parte del mundo, pero es una cosa obvia, ¿no es cierto? Es decir, no vas a tú preferir tu mercado externo o el mercado externo, ¿no es cierto?, en desmedro de tu mercado interno, jamás. Así es. Gracias, Aurelio. Siempre amigos, no se vayan, regresamos en breve con Reinaldo Trinidad, director de Agro Noticias, y además el candidato del Partido Aprista a la presidencia regional de Arequipa, Luis Zúñiga, expresidente de Conveagro.